Les damos una cordial bienvenida a nuestra reunión del discurso bíblico y el estudio de la Atalaya. Para dar inicio, vamos a entonar juntos una canción. Esta tiene el tema Busquemos primero el reino. Lo puede encontrar en su libro de Canción a Jehová en el número 21. El día de ahora, hermanos, se ha preparado un programa espiritual en el cual podremos disfrutar instrucción bíblica. Primeramente, nuestro discurso público que tiene el tema, ¿ha encontrado usted una perla muy valiosa? Estará desarrollado por nuestro hermano José María Sánchez Cázares. Le dejamos la palabra, hermano Sánchez. Por todas partes encontramos a personas buscando la solución a sus problemas en la vida. Lo interesante es que las personas que buscan esa solución no saben qué va a solucionar sus problemas. Buscan y experimentan, pero no encuentran la solución. A ellos y a todos ustedes que están en esta reunión, los invito a buscar esa solución porque podemos encontrarla. No nos inquiete, todos tenemos la posibilidad de encontrarla. Es solamente asunto de que uno se dedique a buscarla. Y la solución a los problemas de toda la humanidad, no solamente de una persona, está en el reino de Dios, la verdad del reino. Jesucristo lo ilustró cómo es que se encuentra esa verdad del reino. Lo ilustró con dos hombres que uno lo estaba buscando y el otro lo encontró sin buscar. Vamos a la palabra de Dios y vemos en esa ilustración de Jesús en Mateo 13:44. Vamos a ver la primera adquisición en este caso, el primero que encontró esa cosa valiosa, ¿verdad? Vamos a leer, miren.
El reino de los cielos es como un tesoro que estaba escondido en un campo y que un hombre encontró. Si vamos a ver ahí en la imagen, el hombre lo volvió a esconder y de la alegría que le dio, fue y vendió todo lo que tenía y compró este campo. Qué interesante. Qué interesante que este hombre no lo estaba buscando. De súbito apareció ese tesoro. Pero como el campo no era de él, hubo que comprar el campo para que ahora él pudiera disponer del lugar donde había encontrado ese tesoro. Ahora, Jesucristo lo ilustró de otra manera. Ahora, la persona que describe aquí del versículo 45 y 46, sí lo estaba buscando. Dice ahí, el reino de los cielos también es como un comerciante viajero que buscaba perlas finas. Al encontrar una perla muy valiosa, se fue y enseguida vendió todas las cosas que tenía y la compró. Él sí la estaba buscando y se puso muy feliz cuando la encontró. Y dice allí la ilustración o la comparación de Jesús que le costó todo lo que tenía, pero él la andaba buscando y la encontró y estaba deseoso de poder adquirirla. Es cierto que estos dos hombres de la ilustración de Jesús tuvieron que dar todo, o sea, usar todo lo que tenían para poder hacerse de esa perla o de ese tesoro, ¿verdad? Pero obviamente valía la pena el sacrificio. Estos ejemplos nos pueden pensar en el caso de nosotros. Si hemos encontrado la verdad del reino, que es la perla escondida, la que traerá la solución a todos los problemas de la humanidad, tanto de los individuos como de las familias y de toda la gente de la tierra, ¿cuánto estamos dispuestos a dar por ella? ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar? Bueno, ¿por qué es tan importante? ¿Qué es ese reino? Ese reino de los cielos o esa verdad del reino. Bueno, es tan importante que el Señor Jesucristo dedicó sus 3 años y medio de predicación para hablar del reino. Y ese reino, según Daniel 2:44, acabará con todos los reinos y entonces establecerá condiciones justas en la tierra. Por eso, fíjese usted quiénes son los que están al frente de ese gobierno. Vaya a Apocalipsis, capítulo 11, el versículo 15. Dice que esto se anunció con fuerte voz, dice. Entonces hubo fuertes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha llegado a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. O sea, de nuestro Señor Jehová y de su Cristo. Y Él reinará para siempre jamás. Como notamos, Jehová y Jesucristo son los que le dan el apoyo, o sea, están sosteniendo el gobierno de este reino. Por eso, en este caso, Jehová desea que todas las personas tengan la oportunidad de encontrar esta verdad. Normalmente cuando alguien encuentra un tesoro, así un tesoro material, pues no quiere compartirlo con nadie, ¿verdad? Quiere que sea solamente para él. Pero como Jehová es el dueño de esta perla o este tesoro, Él desea que lo compartamos con cuantas personas deseen darle el valor que este reino o esta perla tiene. Por eso es que, como dice la canción que entonamos, tenemos que dedicar tiempo para hablarle de esta verdad a todos los que quieran escucharla.
Debemos ser celosos en darla a conocer. Debemos estar muy interesados en que otras personas conozcan esta perla o este tesoro. Ahora bien, ¿por qué es tan valioso este tesoro, esta verdad del reino? ¿Y por qué las personas tienen que saber de ella? Bueno, vamos a ver lo que dice aquí la palabra de Dios para ver por qué es tan valioso. Es más, usted y yo lo hemos pedido por mucho tiempo, ese reino. Mateo 6:10 contiene las palabras de la oración modelo o el Padre Nuestro, como le llamamos. Y noten lo que dice ahí, lo que hemos estado pidiendo. Todos los que confiamos en Jehová y hasta algunas personas que no tienen mucho conocimiento, pero se han aprendido de memoria esas palabras. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Y Jehová ha estado escuchando esas oraciones de millones de personas. Como dijimos antes, algunas conocen la verdad del reino, otras no, pero le piden a Dios en oración que venga el reino y haga la voluntad que ya se hace en el cielo, que se haga también en la tierra, la voluntad de Dios. Y Jehová ha escuchado esa oración. La ha escuchado y está dispuesto a traer su reino para que solucione los problemas que ya hemos comentado que la gente desea. Y nosotros también. Pero ¿hay alguna manera de saber qué es lo que este reino hará? Bueno, el Señor Jesucristo, como dijimos antes, Él dedicó todo su ministerio en la tierra a predicar de ese reino, de esa verdad del reino. Y como Él tenía el poder conferido por Jehová como el futuro rey, pudo en pequeña escala mostrar lo que el reino iba a hacer o va a hacer. Miren, a continuación vamos a ver una serie de imágenes que muestran algunas cosas que el Señor Jesucristo hizo en muestra de que ese reino solucionará muchas de las cosas que ahora nos preocupan y también nos hacen sufrir. En Marcos capítulo 4, versículo 37 al 39, encontramos una de las cosas que Jesús hizo para mostrar lo que el reino hará. Solo vamos a leer el versículo 39. Ahí Marcos capítulo 4, versículo 39. Ahí en la imagen que se puso, vemos lo que está comentándose aquí en este versículo. Entonces, él se levantó y reprendió el viento y le dijo al mar: silencio, cállate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Qué nos da a entender esto? Que el rey futuro tenía el poder para calmar una tormenta. Bueno, que bajo el dominio del reino de Dios, ya no habrá los llamados desastres naturales. El reino de Dios podrá controlar y mantener en calma y en su debido lugar todas las fuerzas naturales que existen, el viento, la lluvia y otras cosas más. Así que el reino de Dios acabará con el sufrimiento que esas cosas traen para la humanidad, en destrucción en vidas humanas y también propiedad. Otra cosa que el reino hará, y es muy apremiante en varias partes del mundo que lo haga, es el proveerle alimento suficiente a las personas. Vamos a ver en la siguiente imagen cómo es que en Mateo 14,
19 al 21, encontramos también que nuestro Señor Jesucristo hará eso. Él, por supuesto, aprovechó que una muchedumbre tenía hambre y dice allí, según vemos en la imagen, él mostró que tenía el poder para que estas personas no continuaran con hambre porque estaban con él, siguiéndole, escuchándole. Así que dice el versículo 21 de Mateo 14, comieron unos 5,000 hombres, además de las mujeres y los niños, que eran unos pocos panes y unos pescaditos que se multiplicaron. Lo que quiere decir es que el Rey Jesucristo, hará que todas las personas tengan suficiente alimento, no solamente para subsistir, como muchas personas en el mundo ahora tienen, solamente para subsistir, no, satisfará, porque dice el registro que todavía aparte de que comieron quizás unos 10,000 entre hombres y mujeres o 15,000 personas, todavía quedaron para otra comida una cantidad de panes y pescados. Otra cosa que el rey hará es que, por ejemplo, ¿de qué serviría que esté tranquilo las cosas, el mundo o la tierra sin desastres naturales, sin hambre en las personas, pero hubiera enfermedad? Bueno, el rey del reino de Dios también hará posible que las personas tengan buena salud. Jesús, en pequeña escala, curó, según menciona ahí la palabra de Dios en Mateo 9:35. Y note, no fue una sola enfermedad que curó. Lo vemos ahí en una imagen. Dice ahí en Mateo 9:35, iba enseñando en sus sinagogas, predicando las buenas noticias del reino y curando todo tipo de enfermedades y todo tipo de dolencias. Así que las personas estarán con buena salud. No tendrán ninguna enfermedad que nuble la felicidad de estar en un ambiente donde todos los problemas, incluso la enfermedad, se solucionará. Pero algo más. ¿De qué serviría que tuviéramos todas esas condiciones tan hermosas, pero tuviéramos el recuerdo? ¿No es cierto que cuando uno está gozando de las cosas buenas, ¿de quién se acuerda? ¿No es cierto que se acuerda de la familia? Y se acuerda también de las personas que no están con nosotros, que están dormiditas en la tumba, que han muerto. Ese no será ningún problema para el rey. Eso también está contemplado en lo que el Rey Jesucristo hará. Vamos a Lucas capítulo 7, versículo 12 al 14. 12 al 15 más bien. Vamos a ver lo que nuestro Señor, como futuro rey, hizo al respecto. Lucas 7, solo vamos a leer el 14 y 15. Ahí dice que una persona había perdido a su hijo y era el único sostén porque ella era viuda y era su único hijo. ¿Qué hizo Jesús para que esta mujer pudiera consolarse y estuviera feliz? Dice el versículo 14 y 15. Enseguida se acercó y tocó la camilla funeraria y los que la llevaban se detuvieron. Entonces él dijo, joven, a ti te digo, levántate. El muerto se sentó y empezó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Bueno, ¿qué va a hacer Jesús con nuestros seres queridos que han muerto? Pues nos los va a resucitar y nos los va a entregar para que podamos estar felices y la felicidad será completa porque ya no nos faltará nada. Tendremos un clima bajo control, tendremos suficiente alimento, tendremos también buena salud y a jamás enfermar y tendremos a nuestros amados
sean amigos o familiares queridos con nosotros. Se fija porque es muy importante la verdad del reino. ¿Por qué las personas necesitan aprender de ella? Por eso, por todas esas bendiciones que el reino traerá. Es más, el Señor Jesucristo dijo que las personas deberían mostrar fe en lo que Jehová ha hecho para darnos esa esperanza. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros comprar esa verdad del reino? Como la comparación que hizo Jesús de aquel hombre que tuvo que comprar el campo para que fuera de él y el tesoro también. Entonces, como el que iba buscando la perla fina o preciosa y la encontró y la compró. Nosotros, ¿cómo podríamos comprar? Bueno, como el ejemplo de Jesús que ya dijimos, el sacrificio tiene que ser de corazón. Y podemos comprarla con cosas valiosas que tenemos. Pero usted quizá diga, ¿pero qué cosas valiosas tengo yo? Todos tenemos cosas valiosas, hermanos. Todos. Y personas que nos acompañan ahora en esta reunión. Miren, tenemos el valioso tiempo. Tenemos también nuestras fuerzas. Tenemos nuestras habilidades. Y aunque sea poquito, o tal vez mucho en el caso de algunos, cosas materiales que podemos usar de buena gana para los intereses de la predicación de esta verdad del reino. ¿Cómo demostramos que la estamos comprando? Bueno, como dice la carta a los Efesios 5, 15 y 16, aprovechando el tiempo que tenemos para labrarnos una buena relación con Jehová. Y no solamente eso, sino también dedicar todo el tiempo posible a la predicación de esas buenas noticias. De esa manera la estamos comprando. Por otro lado, podemos usar las fuerzas que tenemos para hacer lo que a Jehová le agrada, como quizás el dinero o los estudios o una carrera de estudios académicos. Las personas usan la fuerza para poder emplear lo que tienen. Pero en el caso de nosotros queremos usar nuestras fuerzas para difundir la verdad del reino. ¿Y qué hay de las habilidades? Bueno, los dones que tenemos podemos usarlos a favor del reino de Dios. Y aunque tengamos poquito en sentido material, también, o quizás en el caso de algunos tengan un poquito más, entonces, pues pueden usarlo también para comprar la verdad del reino. Como pueden notar, nadie puede decir, es que yo no puedo, yo no tengo para comprar esa verdad del reino. Todos tenemos lo que ya hemos comentado. Claro está, los sacrificios que hagamos para tener la verdad del reino, deberíamos no centrarnos en lo que nos costó, sino en lo que vale esa perla valiosa, ese tesoro. ¿Y qué? ¿Nos vamos a quedar pobres? No. Mire nuestro Señor Jesucristo lo que nos promete aquí en el capítulo 18 de Lucas. Están sus palabras en el versículo 29 y 30. Note, nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Rey, está consciente de que necesitamos nosotros también algunas cosas materiales. En cambio, por haber comprado la verdad del reino. Note lo que dice aquí. Él les dijo, les aseguro que no hay nadie que haya dejado hogar, esposa, hermanos, padres o hijos por el reino de Dios, que no reciba mucho más en este tiempo y en el sistema que viene, vida eterna. ¿Qué le parece? O sea que lo que usted y yo gastamos en tiempo, fuerzas, habilidades y cosas materiales para apoyar el reino, ese tesoro, esa perla valiosa,
dice que se va a traducir en que lleguemos a tener mucho más. ¿Y qué le parece? La vida eterna, la eternidad. En realidad es muy poco lo que nos costó, por mucho que hayamos gastado, cuando pensamos en lo que nos hará o lo que nos dará esa verdad. Ahora bien, pues debemos hacer el quererla comprar esa verdad del reino, como hicieron los de la ilustración de Jesús, porque de veras que es una perla valiosa. Va a traernos muchas bendiciones a todos los seres humanos. En tiempos bíblicos, por ejemplo, hubo personas que tuvieron que pagar mucho por la verdad. Zaqueo, por ejemplo, era un hombre muy rico, pero como había adquirido sus riquezas de manera deshonesta, la mayoría de ellas, por la verdad del reino, se quedó con muy pocas cosas materiales. ¿Pero qué? Tenía el reino y ahora está en los cielos como uno de los que fueron al cielo con nuestro Señor Jesús y es un rey para el reino de Dios, ¿verdad? Y luego tenemos también el apóstol Pablo, tenía una carrera prestigiosa. ¿Y qué pasó? La dejó por la verdad del reino. ¿Y qué tiene? ¿Y qué cosas ha conseguido él? También es parte de los 144,000. Así que ahí tenemos, hay muchas cosas que podemos lograr con ese tesoro, con esa verdad del reino. Ahora miren, vamos a observar un video. Les invito a que vean un video que ilustra lo que en el tiempo moderno han hecho algunos, como en la comparación que nuestro Señor Jesucristo hizo. Vean el video. Algunas personas pasan años buscando la verdad del reino. Por ejemplo, Mary Kennedy. A principios del siglo XX, vino de Escocia a Estados Unidos cuando tenía 18 años y trabajó limpiando casas. Soñaba con ser misionera, pero veía muchos defectos en las religiones. Como Mary quería ayudar a la gente, se interesó en la medicina. Y en 1910 se graduó de la Escuela de Enfermería del Hospital de la ciudad de Boston. No dejó de buscar la verdad, pero las enseñanzas falsas y la hipocresía que vio en muchas iglesias la decepcionaron. Siguió leyendo la Biblia, aunque había decidido que no sería de ninguna religión. Mientras trabajaba en el Hospital Pottinger de California, por fin encontró lo que estaba buscando. Allí conoció a una enfermera que era estudiante de la Biblia, Nellie Hanford. Un día, Nellie le enseñó lo que dice la Biblia sobre lo que le pasa a la gente cuando muere. Mary dijo que fue como si en su mente se encendiera una lucecita tras otra, como en una central telefónica. Enseguida supo que era la verdad. Dejó de lado su vocación por la medicina y comenzó una larga carrera como maestra de la Biblia a tiempo completo. Algunos, como Mary, estaban buscando la verdad. Otros la encontraron sin siquiera buscarla. El voleibol era mi vida y competía a nivel nacional. Entrenar, viajar y jugar tanto hacía que todo lo demás estuviera en segundo lugar. En realidad no buscaba la verdad, pero mi novia empezó a tomar un curso bíblico y a mí empezó a interesarme el tema. Me di cuenta de que es como un rompecabezas y todas las piezas encajan perfectamente. Me llamó la atención el capítulo 2 de Daniel y entendí que tenía que poner en práctica lo que estaba aprendiendo. Tuve que decidir entre vivir un tiempo en este mundo o vivir para siempre bajo el reino de Dios. Tenía que cambiar mis prioridades y la forma en que pasaba mi tiempo. Solo pensaba en mí mismo. Justo cuando iba a dejarlo todo, me ofrecieron mucho dinero para jugar un año con el mejor equipo del país. Por fin iba a conseguir todo aquello por lo que me había esforzado tanto, reconocimiento y un buen sueldo. Pero decidí rechazar la oferta.
Antes de ser testigo, creía saber lo que es tener éxito, pero es Jehová quien te enseña a triunfar de verdad en la vida. Ahora dedico mi tiempo a ayudar a los demás y la verdad es que eso es lo que me hace realmente feliz. Ahora mi esposa y yo dedicamos mucho tiempo a enseñar la Biblia y eso es lo mejor que uno puede hacer en la vida. Jehová atrajo a Mary y a Bjorn a la verdad. Los dos se centraron en el valor de la verdad del reino y no en lo que les costó comprarla. Muy bien. Ahí vemos entonces, ¿verdad? Quienes la están buscando y en el caso de usted, amigo nuestro que nos acompaña, la está buscando, la verdad del reino, ese tesoro, pues ya lo encontró. Aquí está precisamente disfrutando de ese tesoro, de esa perla valiosa. Y notó que en el video y también en la ilustración, algunos la buscaban, pero otros la encontraron sin estarla buscando. Pues como haya sido, nuestro Señor Jesucristo le invita a usted y a mí a seguir siendo sus seguidores, venir a Él. Es cierto, como dice Mateo capítulo 11, 28 al 30, tal vez nos hemos afanado mucho por encontrar la verdad. O en este momento estamos trabajando muy duro para poder enfrentar los desafíos de la vida. Pero dice Jesús, vengan, háganse mis discípulos, porque soy de genio apacible y humilde de corazón, y mi carga, eso sí, el discipulado cristiano, el ser seguidores de Jesús, sí carga con responsabilidades, pero es fácil de llevar, dice nuestro gran maestro por excelencia, Cristo Jesús, nuestro Rey. Así que adelante, amigo nuestro, y usted también, que ya es siervo de Jehová, siga dándole el valor que tiene la verdad del reino, ese tesoro valioso, siga esforzándose. Si ya la hemos comprado, queremos centrarnos no en lo que nos costó, sino en lo que vale esa verdad del reino. De manera que dejemos que el reino de Dios solucione todas las diferentes o los diferentes problemas que enfrentamos. Muy pronto tendremos las condiciones que el reino de Dios traerá, como lo hemos ilustrado en este discurso, y usted y yo, si seguimos valorándolo, seremos testigos presenciales del cumplimiento de esas magníficas condiciones. Muchas gracias, hermano Sánchez, por mostrarnos mediante la conferencia cómo es que podemos seguir buscando, o ya lo encontramos, esa perla que es la verdad del reino. Pero aún más le damos gracias a nuestro Creador por esta información que nos mantiene viva esa esperanza que muy pronto será una realidad. Gracias, hermano. Bien, ahora, hermanos, continuemos con nuestra segunda reunión, el estudio de la revista La Atalaya. En esta ocasión, nuestro hermano Penagos será el conductor de la misma y nuestro hermano Huerta, su lector. Dejamos los micrófonos con ellos. Bienvenidos al estudio de la revista La Atalaya. Para iniciar vamos a entonar la canción 142.
El tema que estaremos estudiando este fin de semana aparece ahí en el artículo de estudio 42. Aferrémonos a la verdad con fuerte convicción. El texto temático es 1 Tesalonicenses 5:21 que menciona: comprueben todas las cosas y aférrense a lo que está bien. En este artículo veremos el ejemplo que dejó Jesús al adorar a Jehová y cómo lo siguieron sus discípulos en el siglo I. Pero también veremos las siguientes pruebas de que los testigos de Jehová seguimos el ejemplo de Jesús. ¿Cómo lo hacemos? Rechazando la idolatría, respetando el nombre de Jehová, amando profundamente la verdad y sintiendo amor intenso unos por otros. Así que todos tendremos la oportunidad de participar. En esta ocasión, el hermano Huerta será el lector. Vamos a pedirle, por favor, que inicie con la lectura del párrafo 1. Se calcula que existen decenas de miles de religiones que dicen ser cristianas y que afirman adorar a Dios como a Él le agrada. Con razón, tantas personas están confundidas y se preguntan, ¿existe una sola religión verdadera? ¿O acepta Dios todas las religiones? Y nosotros estamos totalmente convencidos de que los testigos de Jehová enseñamos la verdad y de que nuestra manera de adorar a Dios en la actualidad es la única que Él acepta. ¿De verdad es posible estar tan convencidos? Veamos lo que indican las pruebas. ¿Por qué hay tantas personas confundidas? Escuchamos, por favor, al hermano Orsuna. Sí, evidentemente cuando nosotros escuchamos a muchas personas que dicen ser cristianas o cuando vemos las decenas de miles de religiones que también lo afirman, esto puede crear algún tipo de duda o confusión. Por eso surgen preguntas muy importantes como, por ejemplo, si nosotros, aún como testigos de Jehová, estamos convencidos de que enseñamos la verdad y que nuestra manera de adorar a Dios en la actualidad es la única que Él acepta. Gracias, hermano Abel. Escuchamos al hermano Martínez. Sí, hermano, otra pregunta que se hace precisamente la gente es, ¿existe una sola religión verdadera o acepta Dios todas las religiones? Así que vamos a analizar las pruebas para contestar cada una de estas preguntas. Escuchemos, por favor, la lectura del párrafo 2. El apóstol Pablo estaba totalmente convencido de lo que creía era la verdad. Y esa seguridad no era una simple emoción. Era el resultado de un estudio profundo de la palabra de Dios. Él creía que toda la escritura está inspirada por Dios. Al estudiarla, Pablo encontró pruebas indiscutibles de que Jesús era el Mesías prometido. Sin embargo, los líderes religiosos judíos decidieron pasar por alto esas pruebas. Aquellos hipócritas afirmaban representar a Dios, pero sus obras decían lo contrario. En contraste, Pablo no eligió en qué partes de la palabra de Dios quería creer y en cuáles no. Estaba dispuesto a enseñar y a aplicar toda la voluntad de Dios. Vamos a leer, hermanos, por favor, de la Biblia directamente, 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Escuchamos a la hermana Alicia, por favor. Sí, gracias, hermano, porque las buenas noticias que predicamos no les llegaron solo con palabras, sino también con poder, con Espíritu Santo y con fuerte convicción. Y ustedes saben qué clase de hombres llegamos a ser entre ustedes por su bien. Gracias, hermana Alicia. Estamos en el párrafo 2. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué estaba el apóstol Pablo convencido de que lo que creía era la verdad? Escuchamos, por favor, a Sara Navarro. Sí, porque reflejaba que conocía a profundidad la palabra de Dios, pues estaba convencido de que Él era su autor y eso lo motivó a confiar plenamente en lo que leía. Gracias. Escuchamos a la hermana Klunder, por favor.
Otro punto importante era que él no creía por emoción y él no omitía nada. Dice que Pablo no eligió en qué partes de la palabra quería creer y cuáles no. Él estaba dispuesto a enseñar y aplicar toda la voluntad de Dios. Así es, muy bien. Vamos ahora a continuar analizando el párrafo número 3, por favor. Hay quienes opinan que la religión verdadera debería poder responder todas las preguntas, incluso aquellas que no se responden específicamente en la Biblia. ¿Es realista esperar eso? Veamos el ejemplo de Pablo. Es cierto que él les dijo a los cristianos, comprueben todas las cosas, pero también reconoció que había muchas cosas que él no comprendía. Él explicó que tenemos un conocimiento incompleto y que vemos imágenes borrosas en un espejo de metal. Pablo no lo sabía todo y nosotros tampoco, pero él comprendía las enseñanzas básicas sobre Jehová. Tenía suficiente conocimiento para estar convencido de que tenía la verdad. Gracias, hermano Huerta. Vamos a plantear primero la pregunta y posteriormente vamos a analizar el recuadro. Las obras y los pensamientos de Jehová son más de lo que podamos contar. La pregunta es, para estar convencidos de que tenemos la verdad, ¿necesitamos saber las respuestas a todas nuestras preguntas? Escuchemos al hermano Eduardo Guadalupe. No, ¿verdad? No necesitamos saber las respuestas a todas las preguntas porque no sería realista. Más bien necesitamos un conocimiento suficiente, perdón, para estar convencidos de que tenemos la verdad. Gracias. ¿Y cómo nos ayudó el apóstol Pablo, hermanos, a entender este punto? Vamos a escuchar, por favor, a la hermana Sagún. Sí, gracias, hermano. Bueno, en 1 Tesalonicenses 5:21 dice, comprueben todas las cosas y aférrense a lo que está bien. Él era licenciado en la ley, pero estaba limitado su conocimiento, aunque él era un abogado, pues, en la ley. Pero él tenía que aprender lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Por eso humildemente reconoció esto. Dijo, podemos comprobarlo, podemos investigarlo. Y ese es un camino que nos abre muchísimo a todos nosotros hoy día para aprender más cada vez. Muy bien, gracias. Hermana Mariana Flores. Sí, y en 1 Corintios 13, 9 y 12, él explicó que tenemos un conocimiento incompleto y que vemos imágenes borrosas en un espejo de metal. Así que con esto muestra que él no lo sabía todo y pues nosotros tampoco. Muy bien. Ahora analicemos, hermanos, el recuadro, las obras y los pensamientos de Jehová son más de los que podemos contar. Según vemos, hermanos, en el primer párrafo, ¿en qué situación estamos con respecto al conocimiento que Jehová posee? Hermano Orsuna, por favor. Sí, evidentemente me gusta cómo dice aquí que nunca llegaremos a saberlo todo sobre las obras y los pensamientos de Jehová. De hecho, qué bonito ver que aún durante la eternidad vamos a seguir aprendiendo acerca de Jehová. Pero eso no es una excusa para que nosotros no podamos compartir lo que sabemos a otras personas. Sabemos, de hecho, nos ha enseñado lo suficiente para que tengamos una fe muy fuerte en Él. Así es, ese es el punto. Ahora, vemos aquí, hermanos, una lista de textos bíblicos. ¿Alguien, por favor, pudiera leernos uno de ellos, de los que aparece en este recuadro? Uno de ellos, hermano Tavares. Y en primera instancia está el Salmo 45, ¿verdad? Donde dice, ¿cuántas cosas has hecho, Jehová mi Dios? Son muchas tus obras maravillosas y tus pensamientos a nuestro favor. Nadie puede compararse contigo. Si tratara de narrarlos y hablar de ellos, serían demasiados, más de los que puedo contar. Entonces, con estas palabras nos hace ver con claridad que los pensamientos de Jehová son superiores a los nuestros. Correcto. Vamos a ver la segunda cita. Vamos a escuchar a la hermana Becerril. Gracias. En Eclesiastés
nos habla, Él lo ha hecho todo hermoso a su debido tiempo, hasta ha puesto la eternidad en el corazón de ellos con toda la humanidad. Nunca comprenderá totalmente las obras que el Dios verdadero ha hecho. Entonces esto nos dice que, bueno, pues nunca vamos a comprender el pensamiento de Jehová, pero sin embargo seguiremos aprendiendo de él por toda la eternidad. Muy bien, gracias. Vamos con la tercera cita bíblica. Hermana Cabrera. En Isaías 55:9 nos dice, tal como los cielos están por encima de la tierra, así mis caminos están por encima de los caminos de ustedes y mis pensamientos de los pensamientos de ustedes. Está claro que Jehová tiene pensamientos tan altos que nosotros no podríamos entenderlos todavía. Gracias. Y escuchamos, por favor, a la hermana Miriam Trejo. Sí, Romanos 11:33 menciona, oh, qué profundas son las riquezas, la sabiduría y el conocimiento de Dios, qué inexplicables son sus juicios e inexplorables sus caminos. Volvemos a ver que los pensamientos, todo lo que Jehová tiene es demasiado grande para nosotros, pero lo poco que Él nos permite entender nos satisface y nos llena de paz. Así es, ese es el punto, hermanos. Muchas gracias por sus buenos comentarios. Continuamos ahora analizando el párrafo 4. Hermano Huerta, por favor. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra convicción de que hemos encontrado la verdad? Una forma es comparando la manera de adorar a Dios que enseñó Jesús con la manera en que lo adoramos los testigos de Jehová hoy día. En este artículo veremos que los cristianos verdaderos, 1, rechazan la idolatría, 2, respetan el nombre de Jehová, 3, aman la verdad y 4, sienten amor intenso unos por otros. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra convicción de que hemos encontrado la verdad y qué veremos en este artículo? Vamos a escuchar, por favor, a Darío. Una forma es comparando la manera de adorar a Dios que enseñó Jesús con la manera en que lo adoramos los testigos de Jehová hoy en día. Gracias, Darío. ¿Y qué veremos en este artículo? Vamos a escuchar a la hermana Loza, por favor. Sí, gracias, hermano. En este artículo vamos a ver cómo los cristianos verdaderos rechazamos la idolatría, respetamos el nombre de Jehová, amamos la verdad y sentimos amor intenso unos por otros. Muy bien. Así que vamos a analizar el primero de estos 4 puntos en el subtítulo, rechazamos la idolatría. Escuchemos la lectura del párrafo 5. Como Jesús amaba muchísimo a Jehová, lo adoró únicamente a él, tanto cuando estaba en el cielo como cuando estuvo en la tierra. Y les enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo. Ni él ni sus discípulos fieles usaron jamás imágenes en su adoración. Como Dios es un espíritu, nada de lo que el hombre haga para representarlo podrá nunca acercarse a su incomparable gloria. ¿Y qué hay de hacer imágenes de los llamados santos y rezarles? En el segundo de los 10 mandamientos, Jehová dijo, no te hagas ninguna imagen tallada, ni nada que tenga forma de algo que esté arriba en los cielos, abajo en la tierra o debajo en las aguas. No te inclines ante esas cosas. Para quienes desean agradar a Dios, estas palabras no dejan lugar a dudas. Párrafo 5, la pregunta es la siguiente. ¿Qué ejemplo dio Jesús al adorar a Dios y cómo podemos seguirlo? Escuchamos, por favor, a la hermana Damaridé de Guadalupe. Jesús le dio exclusiva devoción a su Padre y esto lo podemos comprender leyendo Lucas 4:8, donde contestando a la tentación de Satanás, él dijo, adora a Jehová tu Dios y sírvele solo a él. Muy bien, gracias. Escuchamos, por favor, al hermano Juárez. Y estamos muy convencidos de que Jesús, como él lo mencionó,
Él incitó a sus discípulos y él mismo seguía lo que decía la ley y los profetas. Por ejemplo, teniendo esto en cuenta, él tenía en cuenta lo que decía Éxodo 24 y 5. En esta ley, de hecho es el segundo de los 10 mandamientos, aquí se especifica que no debe uno tener nada, ninguna imagen o algún objeto que pueda asemejarse a algo que está en los cielos, en la tierra, en el agua, con el fin de adorarlo. Jehová lo explica en el versículo 5, él dice que él exige devoción exclusiva. Así que Jesús lo tenía muy claro y se le hizo saber muy bien a sus discípulos que es la forma que Jehová acepta de adoración. Muy bien, gracias, hermano Juárez. Escuchamos al hermano Tavares. Sí, ya viendo estos textos y lo que dice el párrafo, llegamos a la conclusión correcta, ¿verdad? Que no hay ningún registro donde Jesús haya recurrido a hacer uso de este tipo de cosas, ni tampoco incitar a otras personas a rendirles culto sagrado a sus seguidores, que ahora pues son santos, ¿verdad? En ninguna parte hay un registro como tal. Así es. Escuchemos la lectura del párrafo 6, por favor. Los historiadores reconocen que los cristianos del siglo I solo adoraban a Dios. Por ejemplo, un libro sobre la historia del cristianismo dice que los primeros cristianos se habrían horrorizado ante la simple idea de colocar imágenes en sus lugares de adoración. Hoy día, los testigos de Jehová seguimos el ejemplo de los cristianos del siglo I. No oramos a imágenes de santos o a ángeles, ni siquiera le oramos a Jesús. Y tampoco realizamos actos de adoración a símbolos del Estado, como saludar la bandera u otros. Pase lo que pase, estamos decididos a obedecer estas palabras de Jesús. Adora a Jehová tu Dios. Gracias, hermano Huerta. Estamos en el párrafo 6. La pregunta es la siguiente. ¿Qué ejemplos siguen hoy día los testigos de Jehová? Escuchemos a la hermana Nati, por favor. Su micrófono, hermana, por favor, ¿lo puede abrir? ¿Ya me escucha? Hoy día los testigos de Jehová seguimos el ejemplo de los cristianos del siglo I. No oramos a imágenes de santos o ángeles, ni siquiera le oramos a Jesús. Tampoco realizamos actos de adoración a símbolos del Estado, como saludar la bandera u otros. Pase lo que pase, estamos decididos a obedecer estas palabras de Jesús. Adora a Jehová tu Dios, como dice Mateo 4:10. Muchas gracias, hermana Nati. Excelente comentario. Así que esa es la situación. Vamos ahora al párrafo 7. Hoy día, muchas personas siguen con entusiasmo a líderes religiosos muy populares, hasta el punto de que casi los idolatran. Abarrotan sus iglesias, compran sus libros y donan muchísimo dinero para apoyarlos. Algunos se creen todo lo que les dicen. Ni viendo a Jesús en persona se emocionarían tanto. En cambio, los verdaderos siervos de Jehová no seguimos a ningún líder humano. Aunque respetamos a los que nos dirigen, nos guiamos por esta clara enseñanza de Jesús. Ustedes son todos hermanos. No convertimos en ídolos a los hombres, sean líderes religiosos o gobernantes políticos, y no apoyamos sus causas, sino que permanecemos neutrales y separados del mundo. En todos estos campos somos muy diferentes de muchos grupos que afirman ser cristianos. Párrafo 7, la pregunta es la siguiente. ¿Qué claras diferencias existen entre los testigos de Jehová y otras religiones? Vamos a escuchar, por favor, a la hermana Irma. Perdón. Dice que hoy día muchas personas siguen con entusiasmo a líderes religiosos muy populares, hasta el punto que casi los idolatran. Y aquí nos dice que si viniera Jesús, ni a él le harían tanto, ¿verdad? No les emocionaría.
Y nosotros como testigos de Jehová no seguimos a ningún líder humano, aunque lo respetamos, a los que nos dirigen y nos llaman por esta clara enseñanza de Jesús. Ustedes todos son hermanos. Entonces, a nadie idolatramos, solo adoramos a Jehová y nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermana Irma. Escuchamos, por favor, a la hermana Damaris de Aranda. Sí, en Juan 18:36 Jesús muy claramente mencionó que su reino no era parte de este mundo. Entonces, de igual manera, nosotros tenemos que permanecer neutrales y separados de este mundo al no convertir en ídolos a hombres, ya sean líderes religiosos o políticos, y no apoyar alguna causa que ellos estén siguiendo. Muy bien, gracias. Escuchamos a la hermana Dina Castro. Sí, gracias. Nosotros oramos siempre para que Jehová siga guiando al esclavo fiel y discreto como una entidad colectiva. Y pues seguimos el ejemplo de los primeros cristianos, porque ellos eran obedientes a la dirección del primer cuerpo gobernante. Entonces no seguimos a un solo hermano, ni siquiera dentro de la congregación. Muy bien. Así que ahí están muy claras, ¿verdad? Estas diferencias entre los testigos de Jehová y otras religiones. Analicemos ahora el siguiente subtítulo. Respetamos el nombre de Jehová. Escuchemos la lectura del párrafo 8. En cierta ocasión, Jesús oró: Padre, glorifica tu nombre. Jehová mismo le respondió con una atronadora voz desde el cielo, prometiéndole que glorificaría su nombre. A lo largo de su ministerio, Jesús le dio gloria al nombre de su Padre. Así que es lógico esperar que los cristianos verdaderos se sientan orgullosos de usar el nombre de Dios y de dárselo a conocer a otros. Gracias, hermano Huerta. La pregunta de este párrafo menciona: ¿cómo sabemos que Jehová quiere que glorifiquemos su nombre y se lo demos a conocer a todo el mundo? Escuchemos al hermano Silva, por favor. Sí, podemos saberlo porque él mismo lo dijo así. Jesucristo hizo una oración donde le dijo que Padre, glorifica tu nombre. Jehová le respondió, y en lo que se registra en Juan 12:28, que dice: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Por lo tanto, él quiere que se dé a conocer su nombre. Y es lógico pensar, como Jesucristo así lo hizo, los cristianos verdaderos deben utilizar y glorificar su nombre. Muy bien, gracias. Escuchamos, por favor, a la hermana Tania de Klunder. Un punto que se me hizo interesante es que dice aquí: los cristianos verdaderos se sienten orgullosos de usar el nombre de Dios. Antiguamente, en el pueblo de Jehová, los israelitas, todas las personas le tenían miedo. ¿Por qué? Porque Jehová era su Dios. Ganaban las batallas y peleaban. Ahora actualmente tenemos mucha presión y a veces podemos sentirnos apenados al decir que somos testigos de Jehová. Sin embargo, con este ejemplo podemos recordar que es un orgullo portar su nombre. Y sobre todo recordar, ¿verdad?, que Jehová quiere que glorifiquemos su nombre, ¿verdad? Ese es el punto. Escuchemos ahora la lectura del párrafo 9. En el siglo I, poco después de que se formara la congregación cristiana, Jehová dirigió su atención a las naciones para sacar de entre ellas un pueblo para su nombre. Aquellos cristianos estaban orgullosos de usar el nombre de Dios y de dárselo a conocer a otros. Usaron el nombre divino abiertamente en su ministerio y al escribir los libros de la Biblia. Así demostraron que eran un pueblo para el nombre de Dios. Estamos en el párrafo 9 y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo demostraron los cristianos del siglo I que respetaban el nombre de Dios? Escuchemos a la familia Baños, por favor. Su micrófono, por favor, si lo pueden abrir. Sí, gracias, hermano. Vemos que en el siglo I los hermanos usaban abiertamente el nombre de Jehová para testificarlo, para darlo a conocer, porque ya había entrado un momento cuando Jesús llegó a la tierra en que tantas
sectas de religiones judías empezaron a dejar de usarlo. Entonces, los cristianos del primer siglo lo usaban para testificar y dar a conocer el nombre de Jehová. Muy bien, gracias. Vamos a escuchar a la hermana Irma, por favor. Sí, hermano, gracias. Aquí vemos en Hechos 15:14 cómo Jehová por primera vez dirigió la atención a las naciones para sacar un pueblo para su nombre. Así que, como se ha comentado, pues es un gran orgullo el que como una carta de presentación, decir que somos testigos de Jehová. Gracias. Gracias, hermana, por el buen uso que hizo de la cita ahí de Hechos 15:14. Continuamos en nuestro análisis. Pasemos, por favor, al párrafo 10. ¿Son los testigos de Jehová un pueblo para el nombre de Jehová? Veamos las pruebas. Hoy día, muchos líderes religiosos han hecho todo lo que está en su mano para esconder el hecho de que Dios tiene nombre. Lo han eliminado de sus traducciones de la Biblia y en algunos casos han prohibido usarlo en sus servicios religiosos. Pero es innegable que los testigos de Jehová son los únicos que le dan el nombre de Dios la honra y el respeto que merece. Ningún otro grupo religioso les da a conocer a tantas personas como nosotros el nombre de Dios. Nos esforzamos al máximo por ser lo que nuestro nombre dice que somos, testigos de Jehová. Hemos publicado más de 240 millones de ejemplares de la traducción del Nuevo Mundo, que utiliza el nombre de Jehová en lugares donde otros traductores de la Biblia lo han omitido. Y editamos en más de 1000 idiomas publicaciones bíblicas que utilizan el nombre de Jehová. ¿Qué pruebas hay de que los testigos de Jehová son un pueblo para el nombre de Dios? Escuchemos al hermano Chávez, por favor. No lo escuchamos, hermano. Sí, principalmente porque nosotros portamos su nombre. Incluso, según la nota, ahí el Papa Benedicto ordenó en el 2008 que no se mencionara el nombre de Dios ni se pronunciara. Entonces, en vez de seguir ese paso, los testigos de Jehová hemos aceptado ese nombre, como menciona Isaías capítulo 43, los versículos 10 al 12. Hemos portado ese nombre, le damos honra y queremos darle el respeto que se merece. Y una de esas pruebas es precisamente que en la traducción del Nuevo Mundo se da a conocer ese nombre. Gracias, hermano Chávez. ¿Qué otras pruebas contundentes tenemos de que somos un pueblo para el nombre de Dios? Escuchemos a la hermana Josefina Vargas, por favor. Sí, el pueblo de Jehová, los testigos de Jehová, han publicado más de 240 millones de ejemplares de la traducción del Nuevo Mundo que utiliza el nombre de Jehová en lugares donde otros traductores de la Biblia lo han omitido. Además, todas nuestras publicaciones que se editan en más de 1000 idiomas utilizan en todos el nombre de Jehová. Muy bien, gracias, hermana Josefina. Vamos a analizar, hermanos, la imagen que corresponde a los párrafos 8 a 10 que ya hemos analizado. Y vamos, por favor, a pedir a alguien del auditorio si nos lee la descripción de la imagen. Vamos, por favor, a escuchar a la hermana Silvia de Aranda. La Organización de Jehová ha publicado la traducción del Nuevo Mundo en más de 200 idiomas para que las personas puedan leer en su propio idioma una Biblia que contiene el nombre de Dios. Así es. Por eso, como dice el epígrafe, los cristianos verdaderos nos sentimos orgullosos de hablarles a otros de Jehová. Continuemos en nuestro estudio, hermanos, ahora del subtítulo Amamos la verdad. Escuchemos la lectura del párrafo 11.
Jesús amaba la verdad, es decir, la verdad sobre Dios y sus propósitos. Vivió en armonía con ella y se la dio a conocer a los demás. Los verdaderos seguidores de Jesús también sentían un profundo amor por ella. De hecho, el apóstol Pedro llamó al cristianismo el camino de la verdad. Los cristianos del siglo I amaban muchísimo la verdad y por eso rechazaron las ideas religiosas, las tradiciones culturales y las opiniones personales que iban en contra de ella. De la misma manera, los cristianos verdaderos en la actualidad se esfuerzan por seguir andando en la verdad. ¿De qué manera? Asegurándose de que todas sus creencias y su forma de vivir estén de acuerdo con la palabra de Jehová. ¿Cómo demostraron que amaban la verdad los cristianos del siglo I? Vamos, por favor, a escuchar a la hermana de Orsuna, por favor. Los cristianos del siglo I amaban muchísimo la verdad, por eso rechazaron las ideas religiosas, las tradiciones culturales y las opiniones personales que iban en contra de ella, pues así recibieron la instrucción que les daba Pablo. Hoy en día podemos también aplicar ese principio de Pablo, esforzándonos por seguir andando en la verdad. Que obviamente asegurándonos de que nuestras creencias y nuestra forma de vivir esté de acuerdo con la verdad, de acuerdo con la palabra de Jehová. Correcto, ese es el punto. Vamos a escuchar a Joali, por favor. Se aseguraron de que todas sus creencias y su forma de vivir estén de acuerdo con lo que nos enseña Jehová. Gracias por resaltar ese punto, Joali. Muchas gracias. Hermana Damaris, por favor. Sí, aquí se nos menciona cómo Jesús demostraba también ese amor de la verdad al vivir en armonía con ella y como menciona Juan 18:37, dando testimonio acerca de la verdad. Entonces nosotros debemos de seguir su ejemplo y hacer lo mismo para poder dar ese testimonio también. Y eso es importante, ¿verdad? Seguimos el ejemplo de Jesús, que también amó profundamente la verdad. Escuchemos la lectura del siguiente párrafo. Por favor, hermano Huerta. Los testigos de Jehová no afirman tener un conocimiento absolutamente perfecto de la Biblia. A veces han cometido errores en su manera de explicar alguna enseñanza bíblica o de organizar la congregación. Pero esto no debería sorprendernos, pues las Escrituras dejan claro que el pueblo de Dios iría comprendiendo la verdad cada vez mejor con el paso del tiempo. Jehová va revelando la verdad poco a poco, así que debemos estar dispuestos a esperar con paciencia a que la luz de la verdad se vaya haciendo más brillante. Cuando los hermanos que dirigen la obra se dan cuenta de que necesitamos hacer algún ajuste en nuestra manera de entender o hacer algo, no dudan en cambiar lo que sea necesario. Muchas iglesias de la cristiandad hacen cambios para contentar a sus feligreses o para ganarse las simpatías del mundo. Pero los testigos de Jehová hacemos cambios para acercarnos más a Dios y para adorarlo como Jesús enseñó. Cuando hacemos un cambio, no es porque queramos adaptarnos a las ideas u opiniones que estén de moda, sino porque hemos llegado a entender mejor lo que dice la Biblia. Amamos la verdad. Párrafo 12 plantea la siguiente pregunta. ¿Qué hacen los hermanos que dirigen la obra cuando se dan cuenta de que necesitamos hacer algún ajuste y por qué lo hacen? Escuchemos por favor a la hermana Dina Castro. Sí, lo que hacen es no dudan en cambiar lo que sea necesario. Y esto, por ejemplo, me acuerdo del estudio del libro, ahora entendimos que la identidad de Gog de Magog no es Satanás, sino más bien es una coalición. Y aprecio mucho el hecho de que los hermanos siempre nos muestran con textos bíblicos por qué ha cambiado. Y esto comprueba lo que dice Proverbios 4:18, que la luz brilla cada vez más hasta
hasta que es pleno el día. Entonces esto también me asegura a mí que pues esta es la verdad. Gracias. Escuchamos ahora al hermano Gilberto Cruz, por favor. Y también lo hacemos, o también se hace el ajuste o el cambio tras el análisis, es porque lo que dice primera a Tesalonicenses 2, 3 y 4 es para agradar a Dios, quien examina nuestros corazones. No es para agradar a los hombres, o no es para adaptarnos a algunas ideas u opiniones de la gente, algo que esté de moda. Gracias, hermano Cruz. Muy buen punto. Y según Santiago 4:4, ¿cuál es otra razón, hermanos, que tienen los hermanos que dirigen la obra al efectuar esos ajustes? Hermana Sagún. Sí, gracias, hermano. Pues sí, la amistad con Jehová es primordial. Amistad con el mundo, pues es enemistad con Jehová. Entonces a la organización de Jehová no le importa ser amigos del mundo, sino hacer la voluntad de Jehová cabalmente. Gracias. Escuchamos a la hermana Loza, por favor. Sí, gracias, hermano. Entonces las escrituras nos dejan muy claro que poco a poco se nos va a ir revelando el conocimiento de la verdad. Ahí en Colosenses 1:10, en la parte final, dice que iremos aumentando el conocimiento exacto. No dice que ya lo tengamos, ¿verdad? Así de que debemos ser pacientes y esperar a que Jehová cada vez nos vaya revelando su luz brillante. Muy bien, muchas gracias y los felicito, hermanos, por el buen uso que están haciendo de las referencias en cada uno de estos párrafos. Muchas gracias. Vamos ahora al subtítulo, Sentimos amor intenso unos por otros. Escuchemos la lectura del párrafo 13. A los cristianos del siglo I se los conocía por muchas cualidades, pero la más importante era el amor. Jesús dijo, de este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos, si se tienen amor unos a otros. En nuestros días, los testigos de Jehová disfrutan de amor y unidad en todo el mundo. A diferencia de las demás religiones, formamos una auténtica familia que supera todas las barreras sociales, raciales y nacionales. Y vemos ese amor en acción en nuestras reuniones y asambleas. Esto nos hace estar todavía más convencidos de que somos los únicos que adoramos a Jehová como Él desea. Gracias, hermano Huerta. La pregunta de este párrafo dice, ¿cuál es la cualidad más importante de los cristianos verdaderos y cómo la demuestran los testigos de Jehová en nuestros días? Vamos a escuchar, por favor, a la hermana Eunice Vázquez. Gracias, hermano. Es la que Jesucristo mencionó en Juan 13, 34 y 35, donde dijo que la cualidad que iba a identificar a sus discípulos era el amor. Y eso lo vemos nosotros porque formamos una familia auténtica, muy grande, que pues no tiene nada que ver con factores sociales, con la raza, con la nación. Todos estamos juntos, nos mostramos amor unos a otros como mandó Jesucristo y sabemos que eso es la manera en que le gusta a Jehová que nos tratemos. Entonces así vemos que es una razón más para estar convencidos de que adoramos a Jehová de la manera correcta. Gracias, hermana. Escuchamos, por favor, al hermano Orsuna. Sí, son innumerables los casos en donde nosotros hemos visto el apoyo hacia nuestros hermanos en casos de desastre, cuando están en prisión, pero me vino a la mente el efecto internacional que se dio de toda la organización al enviar cartas a las autoridades por lo sucedido con nuestros hermanos en Rusia. De verdad que eso nos hace estar, como dice el párrafo al final, estar convencidos de verdad de que somos los únicos que adoramos a Jehová como se desea. Muy bien, gracias por citar esos ejemplos. Familia Navarro, por favor. Sí, podemos ver que este amor está en acción cuando estamos en nuestras reuniones y en asambleas, razón por la que muchas personas que han asistido de primera vez se convencen de la armonía que se vive y eso les atrae bastante y se sienten parte del pueblo de Jehová y eso les ayuda a acercarse aún más a él.
Es correcto, ¿verdad? El amor los atrae a la organización de Jehová. Escuchemos la lectura del párrafo 14. Por favor, hermano Huerta. La Biblia dice, sientan amor intenso unos por otros. Una manera de demostrar ese amor es perdonándonos y soportándonos unos a otros por nuestras imperfecciones. También buscamos oportunidades de ser generosos y hospitalarios con todos los hermanos, hasta con los que tal vez nos hayan ofendido. Sin duda, este amor es la mayor prueba de que somos cristianos verdaderos. Gracias, hermano Huerta. Vamos a acudir de nueva cuenta a la Biblia, hermanos, por favor. Busquen Colosenses, capítulo número 3, versículos 12 al 14. Vamos a escuchar al hermano Roberto Valdés, por favor. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de tierna compasión, bondad, humildad, apacibilidad y paciencia. Sigan soportándose unos a otros y perdonándose con generosidad, incluso si alguno tiene una razón para quejarse de otro. Jehová los perdonó con generosidad a ustedes, así que hagan ustedes igual. Pero, además de todo esto, vístanse de amor, porque es un lazo de unión perfecto. Gracias, hermano Valdés. Teniendo en mente estas palabras que acabamos de escuchar, la pregunta es la siguiente. Según Colosenses 3, 12 al 14, ¿cuál es una manera importante de demostrar amor intenso unos por otros? Escuchemos, por favor, al hermano Martínez. Sí, hermano, ahí como leímos en Colosenses dice que debemos de vestirnos, ¿verdad? De compasión, bondad y humildad. Esto lo demostramos cuando somos generosos al perdonar a nuestros hermanos, ¿verdad? A veces el orgullo pudiera hacernos sentir de que como estamos siendo ofendidos, no te voy a perdonar, pero ahí demostramos esa humildad, la compasión si alguien nos pide perdón. Entonces, esa es una manera práctica de demostrar realmente que nos interesamos los unos por los otros. Muy bien, gracias. ¿Qué otra manera existe? Escuchemos a la hermana Guadalupe de García, por favor. Sí, hermano, y sin lugar a dudas, ¿verdad? Como aprendimos ahorita en Colosenses, este amor es la mayor prueba de que realmente somos verdaderos cristianos, ¿verdad? El tenernos amor unos con otros, como ya se comentó, el ser hospitalario, ser generosos con nuestros hermanos cuando necesitan, y pues debemos de buscar, ¿verdad? Esas oportunidades para poder ser hospitalarios y darles la ayuda cuando la necesitan. Así es. Muy bien, muchas gracias. Pues hasta aquí, hermanos, hemos abarcado ya los 4 aspectos que denotan que estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús al adorar a Jehová. Ahora analicemos el subtítulo, Una sola fe. Escuchemos la lectura del párrafo 15. Hay otras facetas de nuestra adoración en las que también seguimos el modelo de la congregación cristiana del siglo I. Por ejemplo, la estructura de nuestra organización, lo que incluye a los superintendentes viajantes, los ancianos y los siervos ministeriales, imita el modelo establecido por los apóstoles en el siglo I. Y lo mismo puede decirse de nuestra opinión sobre el sexo y el matrimonio, nuestro respeto a la santidad de la sangre y nuestro deseo de proteger a la congregación de quienes cometen pecados graves y no se arrepienten. Párrafo 15. ¿De qué otras maneras seguimos el modelo de la congregación cristiana del siglo I? Escuchemos a la hermana Elizabeth de Chávez. Sí, una de las maneras en que seguimos el modelo del siglo I es en la estructura de nuestra organización. En Filipenses 1:1 menciona que había superintendentes y siervos ministeriales que atendían las necesidades de la congregación. Igual, hoy en día tenemos superintendentes y siervos ministeriales que nos apoyan en nuestro servicio a Jehová. Así es, muy bien. ¿De qué otra manera puede usted señalar aquí que se sigue ese modelo? Escuchemos a la hermana de Madrigal, por favor. También otra manera es en que tenemos
el mismo modelo de creencias. Las primeras creencias de los cristianos es la misma opinión que nosotros tenemos. ¿Sobre qué? Sobre el sexo, sobre el matrimonio, sobre respetar la sangre, también sobre la expulsión. Es una manera en que podemos estar bien convencidos de que estamos en la verdad. Correcto, muy bien. Así que estamos apegados al modelo de la congregación cristiana del siglo I. Escuchemos la lectura del siguiente párrafo. Por favor, hermano Huerta. Jesús dijo que muchos afirmarían ser discípulos suyos, pero que no todos lo serían realmente. Y la palabra de Dios también profetizó que en los últimos días muchos solo aparentarían tener devoción a Dios. Pero la Biblia deja claro que hay una sola fe que tiene la aprobación de Dios. Antes de plantear la pregunta, vamos de nueva cuenta, hermanos, a la Biblia. En esta ocasión leeremos de la carta a los Efesios, capítulo número 4, versículos 4 al 6. Efesios 4, 4 al 6. Vamos a escuchar, por favor, a Alan Aranda. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una sola esperanza a la que han sido llamados. Hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y actúa por medio de todos y en todos. Muchas gracias, Alan. La pregunta de este párrafo es la siguiente. ¿Qué nos enseña Efesios 4, 4 a 6? Escuchemos a la hermana Brenda Orzuna, por favor. Como vimos en el primer párrafo, hay miles de religiones que afirman adorar a Dios como a Él le agrada. Sin embargo, Efesios 4, 4 al 6 nos deja muy claro que hay una sola fe que Jehová aprueba. Por lo mismo, es muy importante diferenciarnos de quienes aparentan tener una fe o de quienes no son discípulos verdaderos de Jehová. Así es, excelente. Escuchamos, por favor, a la hermana Jael Trejo. Sí, en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 5, ahí se menciona cómo en este tiempo se iba a aparentar tener devoción a Dios, pero en realidad estarían negando su poder. Así que Efesios 4, 4 al 6 nos explica que no debemos ser aparentes. Hay un solo Dios, un solo Señor, y es lo que debemos hacer. Eso nos va a ayudar a afianzar nuestra relación con Jehová. Muy bien, gracias, hermana. Escuchamos a Seth Madrigal. Jesús dijo en Mateo que no todas las personas que dijeran Señor, Señor entrarían en el reino. Muy bien, es correcto. Muy buena afirmación. Así que ahí está el punto, ¿verdad? Una sola fe que tiene la aprobación de Jehová. Sigamos, hermanos, ahora escuchemos la lectura del párrafo 17. Entonces, ¿quiénes practican hoy día la única religión verdadera? Tras analizar las pruebas y fijarnos en el ejemplo que dejó Jesús y que siguieron los cristianos del siglo I, la respuesta está clara: los testigos de Jehová. Formar parte del pueblo de Dios y conocer la verdad sobre Jehová y sus propósitos es sin duda un gran privilegio. Por lo tanto, sigamos aferrándonos a la verdad con fuerte convicción. Muchas gracias, hermano Gildardo Huerta, por la lectura, por apoyarnos en este análisis del estudio de la Atalaya. Muchas gracias. Estamos en el párrafo 17, planteo la pregunta: ¿quiénes siguen el ejemplo de Jesús y practican la única religión verdadera hoy día? Escuchemos a la hermana Lila Tejeda. Nosotros, los testigos de Jehová, porque somos los únicos que seguimos las enseñanzas que dejó Jesús y los cristianos del siglo I. Somos la única religión que nos apegamos a eso. Muy bien. Joali, por favor. Pues según lo que hemos visto a lo largo de esto, la respuesta está muy clara, pues somos nosotros los testigos de Jehová.
Así es, Joali, porque hemos analizado pruebas contundentes, ¿verdad? Que estamos apegándonos al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos al recuadro de repaso. ¿Cómo demostramos los testigos de Jehová que hacemos estas cosas? La primera, que solo adoramos a Jehová y que respetamos su nombre. Escuchemos al hermano Roberto Valdés, por favor. Gracias, hermano. Sí, no oramos a imágenes de santos o a ángeles, ni siquiera le oramos a Jesús. No hacemos actos de adoración a símbolos del Estado, como la bandera. No seguimos a ningún líder humano, ni convertimos en ídolos a los hombres. ¿Y cómo respetamos el nombre de Jehová? Pues somos los únicos que damos el nombre de Dios, la honra y respeto que merece, al dar a conocer su nombre a tantas personas. Además, se han publicado más de 240 millones de ejemplares de la traducción del Nuevo Mundo que utiliza el santo nombre de Jehová en lugares donde otros traductores de la Biblia lo han omitido. Así es. Muchas gracias, hermano Valdés. Ahora, ¿cómo demostramos los testigos de Jehová que hacemos estas cosas? Que amamos la verdad. Escuchemos a la hermana Heidi Penagos, por favor. Vivimos en armonía con la verdad. Nos aseguramos de que todas nuestras creencias y nuestra forma de vivir está de acuerdo con la palabra de Jehová. Además, damos a conocer la verdad a otros y rechazamos ideas religiosas, tradiciones culturales y opiniones personales. Escuchamos, por favor, a la hermana Damaridé de Guadalupe. Y cuando la organización se da cuenta que necesita hacer algún ajuste, no duden en hacerlo. Y esto porque se quiere apegar a la verdad y quiere siempre más agradarle a Jehová. Así es, muy buen punto. Muchas gracias. Ahora, ¿cómo demostramos los testigos de Jehová que hacemos estas cosas? Que sentimos amor intenso unos por otros. Vamos, por favor, a escuchar a la familia Cabrera. Formamos una auténtica familia que supera todas las barreras sociales, raciales y nacionales. Y esto se puede ver en nuestras reuniones y asambleas, donde todos disfrutamos del mismo banquete espiritual sin hacer distinción. También buscamos oportunidades de ser generosos, hospitalarios con nuestros hermanos cuando hay necesidad. Y también podemos perdonar y convivir con nuestros hermanos. Si acaso hay alguna ofensa, pues aprendemos a convivir todos por el amor, que es la mayor prueba de los cristianos verdaderos. Muy bien, gracias, hermana Sara. Escuchamos al hermano Tavares. Sí, por lo tanto, pudiéramos nosotros hacer mención de ello, ¿verdad? El amor se puede manifestar con mucha facilidad cuando la relación es recíproca, pero también en ciertas circunstancias, tales como se nos ha recordado en este artículo, cuando surge una diferencia o hay una ofensa, ahí precisamente es donde se muestra ese amor más fuerte, ese vínculo de amor que nos une. Así es. Así que, hermanos, tras analizar estas pruebas contundentes, no nos queda más que tomar la determinación de aferrarnos a la verdad con fuerte convicción. Vamos a concluir, hermanos, el estudio entonando la canción 3. Tú me das fuerzas, confianza y valor. Canción 3.